Creo que estar en la presencia del Señor es lo más grato. Y como dice su palabra, que cuando estamos reunidos en su nombre, invocamos su presencia. Y tened por cierto que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Os podéis imaginar que os mira, o que hace un guiño con el ojo, y que está contento de ver a aquellas personas que están agradecidas con la salvación, que le dan la gloria y la honra en esta mañana. Bien, pues después de este tiempo de adoración, vamos a pasar a tener una lectura en la palabra de Dios. Hace, yo creo que unos 30 años, cuando por entonces las felicitaciones de Navidad eran tarjetitas que se doblaban, se escribían a mano, en la mesa de comedor de mi casa pues había una mesa entera, se llenaba de tarjetas de felicitación de creyentes de toda España. Y yo pues a veces miraba y me llamó la atención una tarjetita que estaba escrita con letra temblorosa y no me acuerdo quién era la persona, no me acuerdo. Pero decías una palabra, algo así como un epitafio, porque él creía ya que era su última Navidad. Y entonces escribió estas palabras que vamos a leer en esta mañana. Se encuentran en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Estas eran las palabras de Pablo, también eran un epitafio, porque Pablo estaba en la cárcel, era la última carta que él escribe, y se la escribe especialmente no a una congregación, se la escribe al que él cree que debe traspasar su legado. Él quiere que la continuidad la pueda seguir llevando a cabo un joven llamado Timoteo. Y entonces le habla de un modo muy solemne, tan solemne que cuando empieza, vamos a leer ahora el capítulo 4 al inicio, lo dice con esta solemnidad. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Lo dice con tanta solemnidad que pone al Señor presente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos. Te encarezco delante de Él. Y ahora te voy a decir con esta solemnidad lo que quiero que hagas. Pablo, podríamos señalar aquí que no lo dice la palabra de Dios, pero él dice: yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida será cercano. Y efectivamente así fue. No hay un silencio en cuanto a la muerte de Pablo en las Escrituras, pero por la tradición sabemos que murió decapitado en la vía Ostia, junto a las afueras de Roma, y en una de las olas de gran persecución que hizo el emperador Nerón, este nefasto perseguidor
de los cristianos, 67 o 68 de esta era está datada a su muerte. Es decir, lo que estaba diciendo era cierto. Él sabía que estaba a punto de ser sacrificado, pero llama la atención la confianza que tiene en relación a su muerte. Si volvemos al capítulo 1 de esta misma carta, y en el versículo 12, él dice, por la mitad del verso, dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo en eso tengo plena confianza. Sé a quién he creído. Me van a quitar de en medio, pero no podrán quitar ni mi esperanza de estar con Cristo, ni el Evangelio que está sembrado. Eso no podrán. Pero hay una advertencia. Después de mí, cuando yo me vaya, pasarán cosas y quiero que estés preparado. Quiero que estés preparado. Habla de la buena batalla. Es que hay batallas que son buenas. Normalmente hay batallas inútiles, estériles, que no quiere que Dios estemos en medio de esas batallas. Pero habla de la buena batalla. La pregunta es, ¿pero no ganó Cristo la batalla en la cruz del Calvario? ¿No dice que somos más que vencedores con Cristo? ¿No venció Cristo en la cruz y todo mi pecado allí ya fue perdonado? ¿A qué batalla, a qué lucha se refiere? Pues bueno, sí. Aunque él cantó y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Hemos vencido a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo, el primer cuerpo resucitado, marcó y abrió camino. Y los creyentes tenemos esa misma esperanza de recuperar nuestro cuerpo en una resurrección. ¿Se ha vencido a la muerte? Sí. Entonces, ¿para qué batalla, Pablo, quieres que me prepare? Pues el camino de la cruz. Mientras estemos aquí, anda que no sufriremos embates. Claro que sí. Tenemos que luchar contra las huestes del mal, pero sobre todo contra nosotros mismos, nuestra carne, nuestras pasiones. Ese es quizá el peor enemigo por donde Satanás nos puede atacar. Y le dice que esa batalla espiritual es dura. Y por eso Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura de Cristo, es decir, vais a una batalla y necesitáis protecciones. Y habla del casco de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de la palabra de Dios, con la que nosotros luchar. Y sobre todo, dice así, sobre todo, protegeos con el escudo de la fe, con la que podáis detener esos dardos encendidos que lanza el maligno. Sí, Señor, tenemos una batalla en toda regla y dura que tenemos que librar contra los de fuera y contra nuestras propias pasiones. Una de las cosas que le dice aquí en capítulos anteriores, huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo cambia? Y en esto tienen que ver mucho las hormonas o quizá la madurez, pero yo me acuerdo de joven unas cosas que yo decía que eran más vergüenza, ¿no? Demasiado valiente era yo para algunas cosas, demasiado insensato. Y los años te hacen ver las cosas de otra manera y las pasiones juveniles te hacen rebajar muchas cosas y lo ves todo con más calma. Y entonces quiere que se prepare. En el versículo 3 le viene a decir, de este capítulo 4 que estamos, versículo 3, va a pasar algo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo diré de otra manera. Llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario,
querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, mitos y fábulas. Señores, si alguien quiere halagar el oído, lo puede hacer muy bien desde esta tribuna. Y puede predicar el Evangelio que le viene bien al oído. Pero como dijo Juan, el Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y el Evangelio tiene que decir la verdad del Señor Jesucristo y tiene que advertir del peligro que corren las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Van directas al infierno. Y eso lo tienen que saber. Y eso no se publica en ningún sitio. Entonces, viene una tremenda lucha, porque aparecerán gente que halagará el oído para fines, como dice, para sus propias concupiscencias. Dícese dinero, dícese poder, dícese dominio sobre personas, y pues es una tentativa muy grande. Y lo dice después de mí. Pablo reconoce que él era una gran autoridad en el mundo de los creyentes. Pero desaparecida esa gran autoridad, Timoteo, quiero que la sigas tú. Y te dirán, ¿quién eres tú, niñato? Porque Pablo le dice a Timoteo, no te menosprecien por ser joven, que nadie estime en poco tu juventud, porque estás preparado. Y saldrán personas que tratarán de ponerse por encima, incluso decir, yo respeto a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y cogerán el nombre de Pablo, se lo atribuirán para decir lo que ellos quieran decir. Ojo, que aparecerán maestros que cogerán la palabra de Dios para decir la palabra, cuando la palabra quiere decir una persona que está detrás que quiere imponer un dominio. La palabra no pertenece a nadie. La palabra es de Dios. Nadie tiene la potestad de arrogarse la palabra de Dios. Y vendrán, y hay que estar preparados. Y eso, predicar y defender la palabra de Dios no fue fácil, le costó la vida a Pablo. Era un revulsivo, era declarar el pecado a las personas. No se cortaban ni siquiera con las autoridades. A Juan lo mataron por declarar que su matrimonio de Herodes era un incesto. A Cristo también le molestaba lo que le decía a las autoridades. Y Cristo no se amilanó. Llegó a ser políticamente incorrecto. Una vez le dijo, y decirle a aquella zorra, se refería a Herodes. Tenía gallardía en decir y declarar el mal y el pecado. Y esto sienta mal. Y algunos te dirán que eso está lejos de lo que es democrático o de lo que es del buen gusto social de hoy día. Entonces dice que estamos llamados a esa lucha. Y nos da un casco, el yelmo de la salvación, porque la salvación está en tu inteligencia, no tanto en tu corazón, sino en saber exactamente qué dice la palabra de Dios. Y la fe, el escudo. ¿Cuántos dardos encendidos recibimos los creyentes? ¿Cuántas incomprensiones y declarándonos ilusos o incluso sectarios o que no vamos conforme a las buenas costumbres y normas? Porque molesta la palabra de Dios y hay que estar muy preparado.
Timoteo ahora es el discípulo que va a recibir el legado de Pablo. Y le va a preparar con una serie de consejos que yo le he puesto por nombre el decálogo del ejercicio de la piedad. No tengo tiempo porque sería objeto de estudio, pero lo he puesto en una pantalla que van a poner y hay un decálogo de instrucciones que nos vamos a encontrar entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Timoteo. Y estas son las instrucciones que da. Pablo le dice una vez a Timoteo, dice, el ejercicio físico para nada aprovecha, pero ejercítate para la piedad que tiene bien para esta vida y para la vida presente. Lo dice así, ejercítate en la piedad. No es que el ejercicio sea malo, solamente que no tiene consecuencias eternas. Pero el ejercicio de la piedad tiene buenas consecuencias aquí y en la eternidad. Y empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. En el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy un preso suyo. No te avergüences. Es decir, esto es un ejercicio, ¿eh? No te avergüences. Pasamos al 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No olvides lo que te he enseñado. Reténla. No te dejes mover a derecha ni a izquierda. Es fundamental. Retén esto. Pasamos al 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda eso bien. Sé celoso. Capítulo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un esfuerzo que hay que hacer. La gracia necesitas practicarla. Esfuérzate. Ya sabéis que Pablo habla siempre a Timoteo utilizando figuras del atleta y del soldado. Son lo que básicamente, también del labrador, pero menos. Pero el atleta, esta mañana hemos estado aquí hablando de correr con paciencia la carrera de la fe, y el soldado. Y así lo dice en el versículo 3 de este capítulo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Lo que tengas que ser. Un buen soldado le da igual el horario, si llueve, no llueve, si hay barro, no hay barro. Tiene que sufrir penalidades. No come a las horas que tiene que comer. Está en la lucha. Sufre esa disciplina. Y sobre todo, recuerda a Cristo crucificado. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos. ¡Qué hermosa visión! El resucitado, el que está sentado a la diestra. La muerte no ha podido con él. Esa es tu meta, esa es tu norte, esa es tu guía. Versículo 15. Procura ser aprobado por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de la verdad, que enseña bien la palabra. Huye de las pasiones juveniles, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y por último, desecha las batallas inútiles, desecha las cuestiones necias e insensatas que muchos te van a arrastrar, y eso es perder el tiempo. Desecha todas estas cosas. Esta es la preparación que le está dando como un entrenador a Timoteo. Porque lo que te va a venir no es pequeño, Timoteo. Hay que estar muy preparados. En la carta que le dice a Tito, dice también algo sobre la piedad. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
la piedad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay algo que es para hacerlo hoy y otra cosa que es para el futuro. Tenemos que renunciar a todos estos deseos mundanos, ejercitarnos en la piedad, eso lo tenemos que hacer ahora, pero como el que tiene la brújula puesta en una dirección, tu dirección es que también aguardamos la esperanza bienaventurada y la gran manifestación gloriosa de la venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Bien, sigamos. Pablo podemos decir que murió en paz, satisfecho, podríamos decirlo así, porque, como vamos a ver ahora, peleó la buena batalla y se acercó a la muerte con serenidad, con regocijo. Estaba en la cárcel. Sabía que la muerte para un romano no era la cruz, pero para él era cortarle el cuello. Para los senadores era que se cortaran las venas, pero para él no tenía eso, era cortar el cuello. Lo sabía. Y él dice, de su muerte la compara con dos acepciones. Una como si fuera un sacrificio y otra como si fuera una partida, una despedida. Porque lo considera como un sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios. Dice, yo estoy ya para ser sacrificado. Estoy ya para ser sacrificado. Pero él hablaba del sacrificio también espiritual. Muchas veces cuando leemos en Romanos capítulo 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya, podéis quitar la pantalla. Por cierto, si alguno quiere, me he traído un programa de entrenamiento, voy a dejar aquí unas hojitas de eso mismo, o si alguno después quiere tenerlo en la Biblia para hacerle un repasito. Está en letras más pequeñas, pero ahí tenéis el decálogo de entrenamiento para la piedad. Bien, pues él lo ve como un sacrificio, dice, vuestros cuerpos los presentáis en sacrificio vivo y agradable. ¿A qué le llama eso el sacrificio? Nosotros renunciamos a cosas. Este domingo no estamos con nuestro chándal y la bicicleta o pescando o haciendo otras actividades. Si queréis llamarlo sacrificio, pues puede ser una ofrenda agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos para aquel que os llamó. Os dice, si sois contratados como soldados tenéis que agradar a aquel y no podéis estar liados en los asuntos de nuestra vida y del mundo. Y también buscó el dar gloria a Dios por medio de su muerte. Y él en Filipenses capítulo 1, versículo 20, dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Me daba igual el vivir que el morir. Qué tranquilidad tenía este hombre en la cárcel, sabiendo la esperanza gloriosa que él tenía en el Señor Jesucristo. Y luego también habla de que estoy ya dispuesto para ser sacrificado y mi partida está cercana. Mi partida, la palabra que utiliza ahí da la sensación de que es cuando sueltan amarras en un barco. La partida de un barco es lo que viene a dar a entender. Pero no es un adiós sin esperanza, como decía nuestro hermano. Es un tiempo de separación, pero es momentáneo, porque nos volveremos a ver. Es una partida, es cuando sale alguien de viaje, pero nos volveremos a ver. El tiempo de mi partida está cercano, dice el versículo 6. También hay una despedida, por ejemplo, Pedro hace algo parecido, en 2 de Pedro, en el capítulo 1,
pero los versos 14 y 15 también dice de partir. Dice así, 2 de Pedro 1, 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Otro que también tenía la certeza de que se iba. También estaba pronto a ser sacrificado. Pero también quiere dejar un legado. Y sigue diciendo el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En esta segunda carta de Pedro es muy trascendental. Él está hablando ya, no me queda mucho tiempo, y habla también del cielo. Y si vais al capítulo 1 de esta carta de segunda de Pedro, y el versículo 1:10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mirad, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos entrada por la gracia de Dios en el cielo. Pero la entrada amplia y generosa son para aquellos que han luchado y han batallado. Por eso también, cuando se despide Pablo, habla de la corona. Dice, por lo demás, versículo 8 de este capítulo 4 de 2 de Timoteo, donde estamos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. No se refiere a la corona de la vida. Hay 5 coronas que menciona el Nuevo Testamento y 2 que menciona el Antiguo Testamento, en total 7. Pero aquellos que reciben la corona de la vida, como tenemos en el capítulo 28 de Mateo o en Apocalipsis, que reciben la vida. La corona de la vida es recibir la vida eterna. Pero la corona de justicia es otra cosa. Pablo dice que según hagamos en este mundo, recibiremos una recompensa, no de cielo e infierno. El cielo lo ganó el Señor Jesucristo. Pero no todos tienen la misma entrada amplia y generosa. Unos dicen que si han acumulado oro y piedras preciosas, y otros hojarasca, el fuego los pondrá a prueba, y algunos sufrirán pérdida, no recibirán esa corona de justicia. Pablo sí esperaba esa corona de justicia. La mencionan algunas veces, porque él luchó hasta la muerte. Y él te puede citar todos los sufrimientos y todos los padecimientos y toda la lucha que tuvo a lo largo de su vida. He padecido persecuciones de los de fuera y de los míos. He sufrido 2 naufragios. He sido apedreado. He sido despojado de todo mi honor, de todos mis estudios. En fin, todas estas cosas, apaleado 40 veces menos una. Así, todo el sufrimiento. De hecho, cuando Cristo lo llamó, le dijo a Ananías, ve a la casa donde está, imponle las manos, porque este es un instrumento escogido para mí y yo le mostraré cuánto ha de sufrir. Nació para sufrir en el camino y en la lucha del camino de la cruz. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por el Evangelio. Así que al final de su vida he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Habla del soldado y del atleta. He acabado la carrera como un atleta y he peleado la buena batalla como un soldado. Y he guardado la fe. La he guardado. A pesar de todo lo que me han hecho. Y he dicho que Pablo nos presenta su muerte como
como partida y también como sacrificio. Pero ahora tiene un antes y un después. Él, a punto de morir, empieza a recordar lo pasado y empieza a apuntar a lo que viene. Y en lo pasado es que él peleó la buena batalla, que él acabó la carrera, que en la palabra de Dios lo dice muchas veces, y viene a decir en Filipenses 3:13, hablando de la carrera, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, quiero llegar a la meta y ahí tengo el premio, la corona de justicia, no la salvación. Él habla en algunos textos como si fuera de perdición de salvación, pero se refiere a otras cosas. Hay un texto en que dice: cuidado, no caigáis, y yo mismo me reprendo a mí, porque no habiendo sido yo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. No se refiere a eliminar de la salvación, sino que ya no se puede subir al púlpito. Si cometes un pecado así, de mal testimonio, el heraldo, el ejemplo que tú has sido, ya no vale, eres eliminado. Pero aquí está hablando de la recompensa, aparte de la salvación. Mirad, una de las cosas que mejor puede escuchar un creyente son las palabras que el propio Señor Jesucristo dicen: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el Señor está contento. Entra en mi alegría y en mi gozo. Estoy orgulloso de ti, porque has luchado, has peleado la buena batalla. Eres un campeón de la fe. Aquí tienes la corona que se le da a los campeones, y aquí tienes la recompensa que se le da al buen soldado que ha luchado. Él guardó la fe, y en sus evocaciones y recuerdos que le cuenta a Timoteo, en primera de Timoteo, en la primera carta, y el capítulo 1 y 11, le dice: he preservado la fe según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Repito, he preservado la fe según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él tenía una responsabilidad. A él le habían hecho así, le habían echado ¡puff!, una carga. Tú eres el responsable, eres la cabeza visible, y por eso le costó la muerte. Porque cortándole la cabeza a Pablo, cortamos toda esta secta. Pero se equivocaron. La cabeza no era Pablo, la cabeza es el Señor Jesucristo. Pero le costó la vida, porque él era uno de los máximos representantes. Para el mundo gentil, Pablo, y para el mundo hebreo, Pedro. He guardado la fe. Y luego tiene la parte ya no que recuerda lo que ha hecho a Timoteo, sino mirando hacia adelante. A mí me espera la corona de justicia, que hemos hablado ya, y que además Pablo dice: y no solamente a mí, no me voy a poner yo como el más grande. Si leemos lo que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Los que amamos su venida. El mismo reino eterno, el cual escribió Pedro, es el que vamos a recibir a todos los que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese será un gran día, ¿eh? En la segunda carta de Pedro, ya al final, habla del día del Señor,
y el día de Dios. Es el mismo día. Pone al Señor y pone al Señor como Dios. Es un día grande y temible, citando al Antiguo Testamento, en el cual todos los reyes del mundo, todos los señores de la guerra, todos aquellos que se creen que no van a morir y que quieren dominar el mundo, se arrodillarán en el nombre de Cristo. Gran día ese y temible. Y luego él también habla de que me va a preservar. Mira, una de las cosas que yo siempre digo es, ahora que lo tengo todo, no quiero perderlo. Ahora que estoy en buena situación, tengo una casa y tengo 2 coches, no quiero que por un incendio, no quiero que por una mala actuación o algo, yo pueda... Me gustaría preservar lo que tengo. ¿A qué acudo? A los seguros. ¿Vale? Pago por miedo, pero pago para, si me ocurriera algo, que me puedan resarcir de las pérdidas. Pues cuando uno tiene la salvación en Cristo y es segura y firme, ¿cuál es el miedo que le pueda surgir? El que ocurra algo que le cambie ese estatus. Y el Señor Jesucristo dice que es por siempre. Es su decisión. Y como dice en Hebreos 6, que su voluntad y su consejo es inmutable para aquellos que no hemos asido a esa esperanza gloriosa. Y entonces habla de que él cree en esa preservación. Y vamos a ir al capítulo 4 y versículo 18, que parece una continuación del texto que hemos leído. En el capítulo 4 que estamos viendo, versículo 18, dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me conservará para su reino celestial. Me destinará para su reino celestial. Esa bendita seguridad que el Señor nos dio. Él llega a decir en un momento que el que comenzó la buena obra, fiel es Dios que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de ese en el que viene, hasta el día del Señor Jesucristo. Y en ese cántico que tiene Pedro en su primer capítulo, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Bendito sea, por eso lo decía así, bendito sea nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Él, porque aparte de esa gracia que ha tenido con nosotros, nos ha dicho que ya estamos destinados, reservados, que sois guardados por el poder de Dios. Bien, tenemos esa bendita promesa, pero mientras estamos aquí, la lucha es grande. Pablo fue capaz de morir con esa serenidad y hizo ese legado, que el legado para Timoteo es el mismo que Pablo nos deja para nosotros, no era solo para Timoteo. ¿Te gustaría tener ese legado? ¿Te gustaría tener esa seguridad? ¿Te gustaría tener esa certeza? La sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, pero también nos ha dado la armadura y nos ha dado la seguridad. Y quiero acabar con lo último que dice aquí el versículo 18 que hemos leído. Al final dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.